Esto es quienique.com y estamos en esta oportunidad con María Fernanda Cabal, hoy representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y aspira nuevamente al Congreso, esta vez al Senado, por la misma lista del Centro Democrático. Bienvenida, congresista María Fernanda Cabal, a quienique.com. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ahora de Cámara a Senado, un salto grande que quiere dar. ¿Por qué? ¿Qué diferencia encuentra con Cámara y Senado? Que ahora quiere aspirar a Cámara Bueno, Alta. de hecho, te cuento que inicialmente, en la primera lista que se confeccionó en el Centro Democrático cuando éramos movimiento, yo estaba en la lista al Senado, porque yo traía un trabajo nacional de muchos años atrás. Yo vengo trabajando con comunidades desde hace más de 10 años, y además yo creé la fundación de Fedegan, que se llama Fundagan, con unos programas magníficos. Uno de ellos era el de Una Vaca por la Paz, que me lo copié de una fundación americana que se llama la Fundación Heifer, que es la más exitosa interviniendo comunidades vulnerables en el mundo, rurales. Y el programa fue fantástico. Entonces, ese conocimiento de las regiones, ese contacto con la gente, esas peleas que yo tengo desde hace muchos años asesorando jurídicamente y de forma gratuita a quien no tiene cómo defenderse, sí, pues me daba una perspectiva más nacional. No fue posible y en un momento dado no había quien asumiera la cabeza de lista en Bogotá. Bogotá no es una plaza fácil, es interesante pero no es fácil. Y estaba en ese momento la alcaldía de Gustavo Petro. Entonces finalmente asumí ese reto. Muchos pensaban que nos iba a ir mal en la lista, que éramos todos desconocidos, pero hicimos un ejercicio fabuloso. Yo logré pasar votos del Senado, que iban obviamente en coche con Uribe, a una Cámara que muchas veces el elector no sabe qué es la Cámara. El elector entiende que es un consejo, pero no un representante a la Cámara. Sí. Trasladamos esos votos en la campaña, logramos generar esa identidad de Senado a Cámara y sacamos la lista más votada. Fue un éxito absoluto. Yo me siento muy orgullosa de ese trabajo. Ahora tengo la oportunidad real que siempre quise. Yo quiero ser la voz de los que no tienen voz a nivel nacional. Bien, usted acaba de decir que la lista del Senado pasada fue en coche con Uribe y en esta oportunidad no hay Uribe que maneje el coche porque la lista hoy es abierta. Por supuesto. Ok, eso a usted, ¿cuál fue la primera sensación que le trajo esa decisión del expresidente Uribe? Yo presioné y fui de las que promovió la lista abierta, porque yo creo que así como la economía de mercado es exitosa por la iniciativa individual, en política es igual. Yo entiendo los argumentos filosóficos de la defensa de la identidad del partido en lista cerrada. Asunto partidista. Pero nosotros no podemos seguir cómodamente detrás de las espaldas de Uribe, que en algún momento no va a estar en el Congreso. Nosotros tenemos que merecernos los votos que consigamos con el ejercicio de la política, que no es otra cosa que el servicio a la gente. ¿Y eso no es un riesgo para algunos de sus copartidarios? Me refiero que hacen un buen ejercicio legislativo, pero que con votos su cercanía es distinta. Más bien, la consecución de votos es distinta porque nunca han hecho el ejercicio de ir a buscar votos. Eso no es riesgoso para personas que hoy han hecho un magnífico trabajo en el legislativo, en el Senado, cuando ya no tienen esa figura que los arrastre como el presidente Uribe. Sí, siempre hay riesgos, pero yo creo que quien estuvo 4 años privilegiado, porque nosotros fuimos unos privilegiados, fuimos en coche con la imagen del presidente Uribe, tenemos también la obligación que recoger votos. El ejercicio de la política es ese. Usted no puede ser extraterrestre de la política. Entonces, sencillamente, como soy el mejor parlamentario, entonces los votos llegan por generación espontánea. En 4 años uno tiene que compartir con la gente, visitar a la gente, tocar a la gente, ayudar a la gente. Este es un país con unas diferencias económicas demasiado marcadas. Es un país que exige responsabilidades superiores. Con un buen rediseño institucional, este país estaría en las grandes ligas. ¿Cuál es la aspiración que la lista del Senado tiene para estas elecciones? ¿Cuántas curules esperan alcanzar? Mira, a mí no me gusta por lo general poner nombres, números, porque siempre creo que se limita. Pero digamos que hay una meta. Pero te lo digo, yo considero que por lo menos 24 senadores sacamos, porque es que somos más de 60 trabajando
con un incentivo, que es llegar al Congreso. Por eso yo lo comparo con la iniciativa privada cuando usted está en un negocio. Usted tiene la ilusión de ganar, de que su negocio sea rentable. Aquí es igual. No es lo mismo una lista cerrada donde hay 20 probables en un orden casi definido, que seguros. Y entonces los primeros no hacen nada porque saben que van en coche y los últimos no hacen nada porque si yo no voy a poner a los primeros y terminan de 20 trabajando 6 o 7. Acá somos más de 60 con la ilusión de llegar. Esa sumatoria de votos, más obviamente el presidente Uribe, que pondrá más de 1 millón, por lo menos 1,5 millones de votos, el logo del partido, todo eso sirve Suma para la la lista. cifra repartidora. Sí, a la lista. Así es. Bien, ¿y qué dice de esos copartidarios suyos, pero en el Senado, por ejemplo, el caso de Alfredo Rangel, que decidió no ir más al Congreso? Digamos que supone uno, o se supone la opinión pública, que fue porque ya no iba a andar en ese coche arrastrado por el expresidente Uribe y le tocaba ir a buscar los votos. Bueno, lo que pasa es que no todo el mundo es igual. Yo creo que Uribe le dio oportunidad a muchos que de otra forma no hubiéramos accedido al poder, sino a la mayoría. Salvo muy poco se podía decir que tenían votos, en Cámara y en Senado, en ambos, ¿sí? En Cámara más trabajoso. Pero cada uno está en la libertad de decidir que no va a hacer campaña. La campaña es muy costosa, la campaña es desgastadora, la campaña exige unas responsabilidades también que a veces la gente pues no está dispuesta a asumir, si va a quedar endeudada o no. Pero yo digo que ahí hay parte del talento que uno tiene que tener para la política. Ahí uno tiene que mezclar la base popular, la opinión, para a través de eso lograr por lo menos una masa crítica de electores que te lleven a la corporación pública. El Centro Democrático hoy, un senador, llega con 20,000 votos con los cálculos que hemos hecho, mientras que un liberal tiene Pues que buscar 60,000 votos y un conservador 80,000. Depende de la lista. Depende de la lista. Porque Uribe existe. Si no estuviera Uribe o el partido no tuviera el peso que tiene hoy, el umbral es más alto, te toca más difícil conseguir. Y en esa campaña la está concentrando ¿dónde? ¿En Bogotá, en Cali, en la costa? ¿Está recorriendo todo el país? En todo el país. Ese desgaste no es más grande y que es sectorizarlo. muy grande, pero como le cuento, trabajé tanto tiempo con comunidades. La gente me dice, ¿cuándo va a venir? Y yo no he tenido el tiempo para ir a todas partes. Solo Bogotá te consume una cantidad de tiempo por las distancias que hay y por la población. O sea, la localidad de Suba, más de 1 millón de habitantes, la localidad de Kennedy, o sea, son ciudades dentro de Bogotá. Pero hay que ir porque la gente lo quiere ver a uno. Yo quiero ver a mis comunidades que están en Montería, en Sucre, en Bolívar, en Santander, en Norte Santander, en mi Valle del Cauca, porque yo soy caleña. Y estamos recogiendo mucha opinión. Yo creo que vamos a dar una sorpresa positiva. Y en esas visitas que usted hace, ¿con qué se han encontrado? O más bien, ¿con qué frases la reciben? Usted que es la gran maestra en el Senado de las grandes frases que nadie olvida en el país. Por ejemplo, el estudio en vagos. Pero ahorita hablamos de eso. ¿Qué le dice la gente? Bueno, la gente, yo tengo un reconocimiento muy alto porque mediáticamente he estado mucho más expuesta. Eso hace más fácil la campaña. O sea, no me toca explicarle a la gente quién soy. La gente sabe quién soy. Las opiniones, hay opiniones de todo tipo. Obviamente en la sociedad todavía hay una gran franja de gente que no participa en política, que no cree. El nivel de abstención en Colombia es muy alto. Yo a esa franja la invito a que haga la diferencia, porque los votos de opinión son lo único que rompe los votos mafiosos y los votos de la corrupción. Sí, es entre el 60 y 70%. Sí, 60 y algo, siempre sube 62, 64. La gente me identifica obviamente con el presidente Uribe, entonces se me acercan, dígale a Uribe, ustedes por qué hacen esto, por qué no hacen tal cosa, doctora, siga así, siga siendo valientes, no se calle, diga las cosas. Uno que otro, por supuesto que me toma del pelo, ¿no? Uno en estos eventos tiene quienes lo quieren y quienes lo detestan, porque la política es de emociones, pero yo tengo una frase: si quienes creen que me odian, porque odiar es muy aburridor, me conocieran, no me odiarían. Esas frases que usted acostumbró a la ciudadanía a escuchar de parte suya, ¿es porque forma parte de su personalidad o es estratégico?
Yo no tengo absolutamente ninguna estrategia de comunicaciones y me parece muy divertido que siempre los periodistas especulan. Incluso tuve un amigo periodista que me decía, cada vez que usted arma un escándalo, tenemos una comité de prensa en el periódico. A ver qué hacemos. Porque a ver qué hacemos, y hay unos en contra, otros a favor. Y me dijo, yo estoy de acuerdo contigo, pero no lo puedo decir, porque la tendencia siempre del periódico es estar en contra, porque estaban en contra de Uribe y del Centro Democrático. Yo tengo un humor tan fantástico que yo le juro que si yo expresara todo lo que pienso, bueno, podría montar un stand-up comedy más exitoso que el de las Karate. Y en su vida personal, ¿cómo ha recibido toda esa lluvia de críticas que le han llegado a usted por esa serie de frases y de salidas en público que ha tenido? Esta es una sociedad que está probando esos espacios y esos escenarios de comunicación novedosos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia siempre estuvimos sometidos a la dictadura de los grandes medios de comunicación. Ellos dictaban la línea editorial y todos terminábamos creyendo lo que ellos quisieran que todos creyéramos. Ese cuarto poder llegó a tener precisamente tanta influencia en la toma de decisiones que sin darnos cuenta nosotros terminamos viviendo en un espejismo, muchas veces no era la propia realidad, y terminamos esclavos de los medios de comunicación. Las redes sociales es ese experimento que puede usarse bien o mal, sí, pero que para mí, a pesar de las críticas de la aplanadora, más que las críticas o incluso las ofensas, que a veces sobran, porque eso no tiene sentido, eso no construye, lo que me parece realmente inaceptable son los montajes. Porque está bien que no estén de acuerdo con tu opinión, pero que no te pongan a decir cosas que no has dicho. Es decir, eso sí es lo que le ha impactado a usted personalmente. Eso es peligroso incluso con la vida de las personas. El montaje donde te ponen a decir frases. Por ejemplo, a mí me hicieron un montaje, yo identifiqué el origen del montaje, lo denuncié en la fiscalía y no hicieron nada, de yo felicitando al violador de Juliana Zamboní. O sea, yo soy mujer, yo tengo hijas. No se me ocurre absolutamente nada en ese sentido. Al que se le ocurre es porque el enfermo es él y la capacidad de daño contra una imagen como la mía es generar ese tipo de reacciones de odio. Eso no está bien. De resto, que los espacios sean espacios de crítica, de chiste, bienvenidos, pero la ventaja es que todo el ciudadano que tenga un aparatico, que baje el Twitter o el Facebook, está comunicado con el mundo en tiempo real. Sí. Hoy podemos saber si pusieron una bomba en Egipto, podemos saber qué dijo Donald Trump, podemos reaccionar, podemos expresarnos sin tener que tener un micrófono, ni participar, ni ser funcionario, empleado, lo que sea de un medio público o privado. Pero digamos, en ese término de la tergiversación de lo que se dice o ponerle frases a uno que nunca ha dicho, pero cría fama y acuéstate a dormir. Por ejemplo, entonces frases como la masacre de las bananeras no existió o que... Pero es que yo no dije esa frase. Entonces, precisemos... Esa se la inventaron los medios. Precisemos. Yo dije el mito histórico de las bananeras, refiriéndome a García Márquez, que se inventó que hubo 3.000 muertos en el año 1929. Lo que pasa es que yo estaba en un debate con alguien con el que no tengo ningún tipo de afinidad ideológica, pero que podemos debatir civilizadamente, como el senador Alexander López del Polo Democrático. Y ellos tienen una narrativa, que es la que tiene la izquierda, de señalar momentos a su acomodo. Entonces el Partido Comunista y todos los que ignoran la historia de Colombia, la ignorante no soy yo, así como me quieren tachar, creen que fueron 3.000. Nadie se puso a investigar que esa misma frase de García Márquez, que además estaba impresa en su libro, en una entrevista con el periodista Eduardo Posada Carbó, había contestado que sí, que se la inventó, que él no sabía si habían sido 3 muertos, 7 o 17, pero que eso no le cabían en un vagón con la capacidad imaginativa que implicaba el realismo mágico en su libro. Entonces la gente solo se queda en la frase suelta
Y la frase suelta la utilizan los odiadores para generar reacciones negativas contra mí. Entonces ahí es donde yo vuelvo a hacer la pregunta, el impacto que causa eso en su vida personal, familiar y profesional incluso. Claro, a ver, te crucifican, te dan la oportunidad de explicar. Si no quieren escuchar, es porque entonces en su mente no hay capacidad de entender las posturas. Mi postura es basada en investigación histórica. Si uno analiza la historiografía, se da cuenta de que muchos hechos en Colombia no son como lo parecen. La gente no puede ignorar la influencia internacional del Partido Comunista desde que un personaje como Lenin ordenó internacionalizar la revolución. Y eso no es del año 60, eso es de los años 20, porque la gente cree que en los 60 que nacieron los actores ilegales fue su fundación oficial. FARC, ELN y EPL fue que nació aquí la izquierda radical. Falso. Desde los años 20, y eso está documentado. Y yo invito a la gente a que vea toda la propaganda que existió en ese momento de la lucha por la tierra. Es impresionante la precisión y el profesionalismo del Partido Comunista. Usted ve la propaganda desde México hasta Chile, pasando por Venezuela, por Colombia, por Cuba, y es como si tuvieran redes sociales. Es idéntica. Y eso va creando mitos y va creando verdades falsas en las mentes de las personas que siguen repitiendo. Y yo puse el ejemplo del Palacio de Justicia. Están apareciendo los cadáveres de personas que quedaron calcinadas, que las habían dado como desaparición forzosa. Estaban desaparecidos precisamente porque cuando hicieron toda esta recolección, seguramente mal hecha hace 35 años, forense, de cadáveres calcinados, pues qué precaución se iba a tener de quién se metía en qué caja, por Dios. Pero nos crearon toda una fantasía para destruir al ejército. Y una tras otra se van inventando a lo largo de la historia narrativas que el ciudadano cree que son ciertas. Entonces te repito, yo no dije que las bananeras no existieran, eso se lo inventaron los medios para poder desacreditarme. Lo que dije es que lo que inventó García Márquez era un mito. El hecho sucedió, pero el hecho tampoco sucedió como lo pintan. Vamos al tema político. Ya estamos en época firme electoral. Algunos llaman que la derecha contra la izquierda, y hay unos dicen que no existe ni la derecha ni la izquierda ni el radicalismo, sino que todos son de centro y todos se quieren poner en la misma bolsa, pero la izquierda quiere hacer coaliciones, pero entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Y lo mismo está ocurriendo con la derecha, que quiere hacer coaliciones, pero no se ponen de acuerdo del mecanismo. Estamos hablando de los acuerdos con Ordóñez, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. ¿Usted qué postura tiene respecto a la candidatura de Iván Duque y la eventual coalición con estas dos personas, Ordóñez y Marta Lucía? Bueno, yo también creo que la polarización del país nos ha llevado nuevamente a las rotulaciones de izquierda, centro y derecha. Para mí son definiciones pobres que no caracterizan las posturas ideológicas ni políticas. Usted no puede decir, es que usted es de extrema derecha porque usted piensa así. Yo le aseguro que hay muchísimos programas sociales que desarrolló en este país el Partido Conservador que fueron más sociales que los que hizo el Partido Liberal, que ha sido más de la carreta populista, del trapo rojo, del subsidio, que de verdad generar riqueza a través del beneficio a los sectores menos favorecidos. Pero llegando a la pregunta concreta que usted me dice, ¿tenemos que someternos a un mecanismo democrático o vamos a seguir gozando de un tufillo de ilegitimidad? ¿En qué sentido? En que el militante del Centro Democrático quiere escoger su candidato. No nos cercenen en esa posibilidad. Si hay tres, compitan los tres en una consulta en franca lid. Perdón, pero el candidato del Centro Democrático es Iván Duque. Claro, pero si queremos la coalición del no para que sea una coalición ganadora, nos vamos a remontar al 2 de octubre en que ganó el plebiscito. Y el plebiscito no lo ganó el Centro Democrático solo. El plebiscito fue una confluencia de personas de distintos orígenes, cristianos, católicos, ateos, con partido, sin partido, conservadores, liberales, pero ¿qué nos unió?
un conjunto de principios y valores compartidos, un mismo temor de perder una república que es relativamente joven como la colombiana, pero que Juan Manuel Santos la puso en absoluto riesgo por complacer 7.000 bandidos que a cambio de que nos maten hay que entregarles el país. Entonces, si no entendemos que esa confluencia del no puede excluir a ninguno, vamos a perder la posibilidad de la presidencia. Yo quiero una consulta donde votemos todos los ciudadanos para escoger nuestro candidato a presidente y a vicepresidente. ¿Con quién tiene más preferencia? Yo estaba con Zuluaga, sí. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. Y ahora, pues creo que cada uno tiene su fortaleza. Usted es una mujer que no tiene problemas para decir las cosas claramente, sí, digamos. Sí, así es. Exacto. Iván Duque es de su partido. Por asunto partidista tendría que tener su apoyo directo. ¿Iván Duque cuenta con su apoyo directo o no? ¿O a quién le apuesta usted? Es que en la apuesta política juegan tres. Sí. Yo sé que Iván Duque es el respaldado por el presidente Uribe. Y usted del Centro Democrático, partido del expresidente Uribe. Pero si nos ponen un abanico de tres, uno tiene que sopesar en el abanico de tres. Iván Duque es una figura joven y eso gusta. Sí. Es un hombre que académicamente es destacado. Yo diría que académicamente es una persona con un desempeño superior. Es el que el presidente Uribe quiere, porque finalmente en la decisión pues fue avalada, aunque yo no estuve de acuerdo con las encuestas. Con el mecanismo no de me encuestas. Gusta el mecanismo de las encuestas, pero finalmente fue el que se aprobó. Él tiene una probabilidad A, pero hay una Marta Lucía Ramírez que me gusta por ser mujer, ¿sí? Me gusta porque es una mujer que se ha desempeñado en el sector público y en el sector privado. Está aprobada. Ella recibió un país destruido cuando fue ministra de Defensa con Álvaro Uribe Vélez. Ella le tocó reconformar el Ejército de Colombia junto con Fernando Londoño Hoyos, ministro del Interior. Pero también existe un Alejandro Ordóñez, que nadie se puede olvidar del valor civil que tuvo para enfrentar al régimen, porque era la única voz desde el Estado colombiano que se levantaba y le decía a Santos que no. Y Santos buscó por todos los medios sacarlo irregularmente de la Procuraduría. Entonces yo tengo un abanico para escoger. Es muy tentador porque son tres perfiles demasiado buenos, ¿sí? Entonces yo te puedo decir, definitivamente es Iván Duque, que es muy bueno, pero en la probabilidad está una mujer y yo soy mujer. ¿Y no cree en el machismo colombiano? Sabe que yo creo que históricamente ha imperado. Yo creo que ya que se burlaron tanto con la palabra mito, pero cuando fueron a averiguar y vieron que García Márquez había dicho que sí, que él se había inventado los 3.000, que no sabía si eran 3 o 7 o 17. Para mí hoy es más un mito el que una mujer no pueda llegar al poder. Y son mitos que se crean y la gente los repite irresponsablemente. La mujer hoy en Colombia es una mujer que ocupa cargos que en muchos países del mundo todavía no ocupa. ¿Qué falta? Claro que falta, pero yo les digo, no compitamos por el rol del hombre. No dejemos de ser mujeres, queriendo a nuestros hombres, que además podemos tener la misma capacidad y la misma competencia que un hombre. Bien, usted hablaba de la convergencia que deben tener todos los del no, y vamos a hablar un poco de los, para hablarlo en los mismos términos, de los del sí. Esa coalición de izquierda, de centroizquierda, como algunos le quieran llamar, digamos Fajardo, Petro, de la Calle, todas esas, Piedad de Córdoba, en fin, hoy también se enfrentan a una eventual coalición, pero que no se ponen de acuerdo y que eso da pie para que sectores de centro derecha o derecha ganen. Es decir, tienen como la misma postura que ustedes. Al final, al parecer, todos se sienten amenazados con todos los sectores. ¿Usted, cuál es la percepción que usted tiene? Mira, es mi opinión personal, me puedo equivocar, pero mi percepción, que funciona muchísimas veces, porque uno va desarrollando una forma de entender la política cuando está inmersa en ella y cuando está cerca de la gente, no lejos, sí, no encerrado en el Congreso, cuando está cerca de la gente. Para mí la balanza de este país, por obvias razones, se va a inclinar a la derecha, no porque yo lo quiera.
o como lo quieran llamar, centro derecha, o a las ideas conservadoras de autoridad y orden y de respeto a principios fundamentales como Pero el de la digamos que si familia. hoy sumamos todos los porcentajes que tienen intención de voto los de izquierda, ganaría la izquierda. Según las encuestas diseñadas por quién. Digamos, las encuestas. No lo creo en las encuestas. Eso Las es otra encuestas cosa. configuran configuran resultados falsos para generar tendencias en la gente, igual a como hacen los medios cada vez que sacan una frase que yo la he dicho y la asumo fuera de contexto. Sí. No creo en las encuestas, salvo que yo contrate o el partido contrate una encuestadora neutral. Lo que hay hoy con un Petro en las nubes es falso. Creería que lo de Fajardo es lo que más se acerca a la realidad, curiosamente, fuera de Antioquia, porque yo viajo con frecuencia a Medellín y a varias zonas de allá y la gente lo que veo es que no lo quiere. Esa imagen de él se vende mucho más fácil en una sociedad que cree que este país sale adelante sin nada de santos. Y tampoco Sí, pero la elección recuerde que pensemos es, en el presidente ni Uribe, ni Centro Democrático, la ni elección liberales, ni recuerde que es conservadores. nacional y no regional. Claro, lo que te digo yo es que es curioso que una persona que ha sido alcalde y gobernadora no la quieran en su tierra, porque esa imagen la conoce el resto de la región y no los que lo vivieron o lo padecieron. Pero Es mi digamos que en conclusión. las elecciones regionales pasadas al urismo no le fue bien en Antioquia, cuando Pero es la distinto. casa Sí, del pero, expresidente Uribe. pero no tiene nada que ver, porque es que la elección regional lo que te mide es el nivel de aprobación del candidato que escogiste. Y resulta que la gente para elegir, pregúntelo, para elegir su alcalde o su concejal, por más Uribe que esté detrás, si no le gusta el candidato, no vota por él y vota por otro. Conclusión, escogimos pésimos candidatos para las regionales, porque uno no se puede olvidar de que la gente tiene que querer a su candidato. Aquí hubo unos personajes que sacaron una votación ridícula, pero a punta de mentiras, entonces de una vez y de palancas, entonces buscaron el aval. La regional es eso. Ok, volvamos al tema de Entonces, la izquierda. el tema de la izquierda. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La percepción que yo tengo que es natural del péndulo es que esto va a girar a la derecha porque la gente está desesperada de esta complacencia del gobierno de Santos, que todos los días matan y matan y él cede y cede y cede. Digamos o sea, que uno tiene que tener límites. digamos que eso que hoy está pintando la izquierda, que está arriba en las encuestas, es humo, es una espuma que en algún momento Es va a bajar. humo, salvo la imagen de Fajardo, que es una imagen que sí se ha afincado en muchas personas que dicen no queremos más de lo mismo y esta es una alternativa nueva. Es decir, lo voy a hacer entre comillas, ¿usted le tiene susto a la candidatura de Fajardo? Pero no es susto, me daría mucha tristeza con este país que siguiéramos buscando receticas izquierdófilas cuando tenemos un vecino donde la gente tiene que comer perros, el país más rico de América. Tiene Venezuela que comer estamos hablando. Venezuela, por favor, los tenemos aquí alrededor. Negocio donde uno llega y un venezolano que no se vino por gusto, se vino por supervivencia. Esas receticas izquierdosas, además, me gustaría saber de todos estos personajes del polo y los verdes, entre Claudia López, el señor Sanguino, ¿quién más? La misma Angélica Lozano, Clara López. De todos estos personajes, ¿alguno ha generado un empleo privado en su vida? ¿Alguno ha tenido iniciativa con crear su propia microempresa o siempre han vivido de cargos del Estado? Porque eso hace la diferencia. Quien ha generado riqueza por cuenta propia, arriesgando su patrimonio, para mí, tiene un plus superior al que no lo ha hecho. Entonces yo veo todos estos de la izquierda dando recetas económicas y no tienen ni idea de lo que es pagar una nómina cuando usted no tiene un peso en la cuenta de su empresa. Ni idea. Entonces, ojalá no tengamos ese tipo de aventuras en este país porque el costo es demasiado alto. Bien, pasemos a otro tema y ya se nos está terminando el tiempo. Usted se refería a que Ordóñez fue sacado de la Procuraduría de manera ilegal y muchos ciudadanos o la opinión pública o sectores de la opinión pública dicen que los uribistas aplauden las decisiones de los jueces que les favorecen a ellos y desacreditan las decisiones de los jueces que no les conviene. Y este es el caso de que usted está hablando de Ordóñez. No, lo que pasa es que la gente no entiende qué sucedió con Ordóñez, que no fue una destitución.
Pues se a declaró nula Ojo, nulo la el elección acto del procurador. elección. En derecho es distinto una cosa que otra. ¿Cuál fue el origen de esa nulidad que a mi criterio cambió la misma jurisprudencia del Consejo de Estado y lo amañó? Sí, ¿Por pero qué? digamos, Porque el señor pero es que el público tiene que entender que al señor lo eligen magistrados del Consejo de Estado, de los cuales 2 se declararon impedidos de 20 y pico. Dijeron, no puedo votar porque mi hijo, mi nuera, mi lo que fuera, trabaja en la Procuraduría. ¿Qué hacen los demás corporados? Como en el Congreso, como en el Senado y Cámara. Dicen, no le avalamos su impedimento. Todos decidimos que ustedes 2 votan. Se supone que se superó la causa del impedimento, pero como en este país no hay moral y es un país leguleyo y las leyes son de papel, entonces decidieron revivir el acto para decir que la elección, ¿sí?, traía el vicio de 2 consejeros de Estado que tenían intereses. Míreme la perversidad. Es que ahí está pintado Juan Manuel Santos, que es un ser realmente despreciable. Yo voy a insistir en la pregunta porque pasa, listo, eso fue un ejemplo, pero pasa, por ejemplo, también con José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Hay conceptos favorables al proceso de paz, pero hay otros desfavorables al proceso de paz que se llevó con las FARC. Los que son favorables, ustedes los desacreditan, los han desacreditado. Los que son desfavorables los han aplaudido. Es decir, y ahí es donde la opinión pública arranca a decir que es por el lado que les conviene y punto. No. Hay una. Lo que pasa es que el señor Vivanco, haya que respetar cualquiera que ella sea. Ah, sí, respetar el cartel de la toga seguramente. Respetar a Leonidas Bustos y a los demás magistrados, que porque fue la Corte Suprema de Justicia cuando uno sabe que no hubo ni siquiera un debido proceso. Ojo, aquí estás entrando a un punto que yo quiero llamar la atención en este país. A ver. A mí me decían, ¿qué está peor? El año 2002, cuando Uribe entró a recoger las cenizas de un país destruido con 30.000 muertos al año, con un índice de desempleo brutal, con un ingreso per cápita por el suelo, sin esperanzas, o hoy. Uno diría, claro que está mejor hoy, a pesar de Juan Manuel Santos y su farsa del proceso de paz, porque es que las FARC siguen armadas y siguen traqueteando y siguen con negocios y no entregaron un peso, no repararon una víctima y van al Congreso. Entonces, claro que materialmente, en indicadores estamos mejor hoy, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de que el DANE nos registra 230.000 nuevos desempleados, ¿sí? ¿Por qué creo yo que fuera de lo material, en términos de construcción de sociedad civilizada, estamos peor? Porque en el 2002 todos aprobamos el que el presidente Uribe tomara las riendas y acorralara a los secuestradores, asesinos, bandidos de las FARC, del ELN y del EPL. Hoy nos pusieron a negociar con la barbarie. Nos están haciendo ver que lo malo es bueno, que los congresistas violadores de niñas tienen derecho a ir al Congreso a enseñarnos a vivir en paz. Esa inversión de valores tiene costos muy altos en una sociedad, porque después usted no va a poder condenar a nadie. El que se robó la bicicleta va a pagar más años que el violador asesino de niños. El que se robó el caldo Maggi va a pagar más años que los secuestradores que nunca devolvieron a sus secuestrados. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? Unos monstruos. Esos días he tenido la oportunidad de escuchar a algunas víctimas y hay una frase que ha sido repetida por algunas víctimas y quiero recordarle, y es que prefieren una paz imperfecta a una guerra perpetua. Es decir, ellos son los que vivieron en carne propia la guerra. Pero es que en carne propia la vivimos todos. Pero digamos, los del campo, los territorios rurales, yo te voy a traer se vivió distinto a la ciudad. Te voy a poner un ejemplo, porque esos se vuelven validadores de la barbarie. Ellos creen que diciendo eso, entonces todos vamos a jugar a la lleva con Timochenko. Yo quiero saber qué piensa la mamá de la niñita a la que Pablo Catatumbo asesinó, que no la va a devolver nunca porque no va a confesar sus crímenes. ¿Será que piensa igual que esta señora? Entonces uno tiene que tener respeto por las víctimas todas. Yo sé que piensan distinto. Al Congreso llegaron 3 señoras con una organización
demasiado bien puesta, diciendo que teníamos que impedir que se tomara en cuenta si habían abusadores de menores o no. Se generó toda una polémica en el Congreso cuando se dijo que los violadores de menores y abusadores sexuales de menores no podían entrar dentro del grupo que va a ir al Congreso. Y se empezó a crear toda una presión por parte de las ONGs defensoras de los izquierdos humanos, porque no tienen ética, porque los derechos humanos son para todos, y aquí las víctimas de unos de las FARC valen menos que las de los paras o las del Estado. Y entonces empezaron con unos clavelitos de curul en curul diciendo que aceptáramos todo, que era mejor, que ellas habían sido víctimas de violación de los paras. Entonces yo no sé por qué estaban ahí si este proceso es de las FARC. Y que ellas no les importaba que no hubiera justicia, porque la justicia ordinaria ya había demostrado que no servía, que ellas solo querían verdad. Mentiras. Yo les reúno aquí todas las mujeres que han sido violadas y no les interesa. Ellos saben quién las violó. De pronto les interesará saber que la orden vino de Iván Márquez o de Catatumbo. Ellas lo que quieren es justicia, verlos presos, porque la cárcel, la justicia punitiva, es una forma de compensación con la víctima. Si todos estos teóricos y filósofos sin ética se inventen un poco de palabrerío hablando de restaurativa. ¿Restaurativa qué? Yo quiero que el criminal vaya preso. Suficiente regalo le da la justicia transicional con 5 añitos a 8, como a los paras, ¿sí? Suficiente regalito. Estos no van a pagar ni un día, pero los vamos a ver en el Congreso. Bueno, muy bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por estar acá, María Fernanda Cabal, hoy aspirante al Senado de la República, representante hoy a la Cámara por el Centro Democrático, número 10 en la lista para el Senado. Muchas gracias y al final quiero que le dé un mensaje a toda la audiencia sobre su aspiración ahora al Senado. Yo estoy aspirando en lista abierta. En lista abierta cada uno debe recoger sus votos. Yo considero un ejercicio legítimo. Estoy en representación de muchas comunidades y organizaciones de todo tipo alrededor de Colombia porque creo que este país sí puede, bajo normas claras, bajo principios éticos, sí puede. Y te voy a decir algo que repito mucho, que en vez de estarnos inventando tantas leyes que la gente no entiende, volvamos a lo fundamental y a los principios. Es más fácil leerse los mandamientos de la Biblia y ser bueno que ser malo. Para ser malo hay que pensarlo muchas veces, para ser bueno no, es simplemente entender que en este mundo todos estamos relacionados con todos, que ser solidario es más fácil y que este país necesita gente buena que llegue a cambiar las circunstancias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María Fernanda Cabal, aspirante al Senado por el Centro Democrático. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Quién y Qué, porque nosotros somos el placer de saber, ver y oír más.